hoy en día, bueno, hasta el mismo presidente de Francia, Macron, le dice que uno de los mayores luchadores contra la esclavitud es Toussaint Louverture. Entonces, esa parte del norte, un día tarde, 14 de agosto de 1791, se reúnen todos los afro, porque ya anteriormente los afro no tenían país, independientemente de donde estaba el afro, bien sea en Venezuela, en Colombia, en Jamaica, en Dominica, todos se reunieron en Haití para dar el inicio, la primera asamblea de la diáspora africana, 14 de agosto de 1791, para acabar con el sistema esclavista. Hola, hola a todos. Un gusto estar acá con ustedes, Ricardo Romero, y esto se llama América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos están escuchando a través de la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio La Alternativa Ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, en Instagram Oyeven Piso Radio y en las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Hay algo dentro de la historia que conocemos y de la historia insurgente, esa historia que retrata lo que hay detrás de la historia hegemónica, de la historia construida con la visión de Occidente. Y resulta que cuando nos encontramos con la historia insurgente, vemos personajes que han sido invisibilizados, que por muchas razones, pero entre ellas porque son personajes que representan un peligro, y un peligro para las élites occidentales, porque son un ejemplo de cómo los pueblos deben alzarse, de cómo los pueblos deben resistir y de cómo los pueblos pueden vencer a estas oligarquías o a estos oligarcas globales. Para eso tenemos acá a un abogado, escritor, defensor de los derechos humanos y activista por la causa haitiana, además es haitiano-venezolano. Estamos hablando de Saint-Hilaire Luis XVI. Bienvenido, Saint-Hilaire Luis XVI. Gracias amigo por la invitación para compartir ese espacio tan especial, hablar de historia insurgente. Bueno, fíjate, lo primero que vamos a hacer es hablar de un gran héroe nuestro americano, para que nos cuentes quién es nada más y nada menos que Toussaint Louverture. Discúlpame mi mal francés. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Claro, porque su primer nombre fue François Dominique Bouédat, pero fue el precursor que diseñó toda la estrategia para la liberación haitiana. Hizo toda la defensa contra Francia, después hizo toda la defensa contra Inglaterra y en 2 días conquistó el Imperio Español. Es decir, luchó 7 años contra Inglaterra, 6 años contra Francia y en 2 días conquistó el imperio, bueno, decadente de España, porque ya estamos hablando en 1803. O sea que gran parte de lo que se levanta en nuestra América contra España se inicia realmente en Haití. En Haití. La primera derrota que tuvo España contra el ejército invencible afroindígena, porque recuerda que Haití, nuestros hermanos antiguos son arahuacos y taínos. Lo que nosotros decimos caribes. Caribes. Muchos de ellos vinieron de la boca del río, de Serpiente, río Orinoco, subieron y poblaron toda esa isla. Entonces Haití era ese grupo.
Y dentro de esos líderes, el más fuerte, desde el punto de vista el gran líder, tenemos Caonabo, nada más nada menos, era el esposo de Ana Caona. Bueno, ya sabemos lo que saben de historia de música, con el amigo puertorriqueño salsero, él tiene una José música Feliciano, especial, claro. José Feliciano, Ana Caona. sobre Ana Caona. India de raza cautiva. Sí, era la esposa de Caonabo. De la región primitiva. Es el indio más fuerte de esa isla y también descendiente de esa parte suramericana del río Orinoco hacia arriba. Qué maravilla. Entonces, imagínate todo eso, toda esa historia que tiene encima Toussaint Louverture. Cuéntanos entonces cómo es que cuál es la estrategia de Toussaint Louverture. Claro, Toussaint Louverture, en el libro que yo investigué, que lleva su nombre, Toussaint Louverture es el más grande guerrero de la diáspora africana. Él nació en la parte norte de Haití, ¿okay? El 20 de este mes, ¿me entiendes? De 1743. Murió el 7 de abril de 1803. En la fortaleza, en la prisión más fuerte que tuvo Francia, en el Fort de Joux, porque Napoleón lo veía como el hombre más peligroso contra el imperio francés. Y duró pocos años, porque imagínate, un general nació en el Caribe, el calor, y va a parar nada menos esa zona, el prisión de Fort de Joux, que es muy frío, además que no redujeron todo lo que es la parte de calefacción para que él se muriera. Pero a pesar de todo, hoy la prisión de él en Francia es el más visitado de Europa. Hoy en día tiene una plaza en Francia, tiene un monumento nada más en Benín en su honor, y aparte de eso, bueno, los turistas lo visitan. Hoy en día, bueno, hasta el mismo presidente de Francia, Macron, le dice que uno de los mayores luchadores contra la esclavitud es Toussaint Louverture. Entonces, esa parte del norte, un día tarde, 14 de agosto de 1791, se reúnen todos los afro, porque ya anteriormente los afro no tenían país. Independientemente de donde estaba el afro, bien sea en Venezuela, en Colombia, en Jamaica, en Dominica, todos se reunieron en Haití para dar el inicio, la primera asamblea de la diáspora africana, 14 de agosto de 1791, para acabar con el sistema esclavista. Ahí se reunieron 200 personas de diferentes plantaciones, diferentes países, y una excelente dama Mambo de la religión africana, el vudú, llamado Cécile Fatim. Ella pronunció en creol, ¿me entiendes?, todo lo que es la parte a seguir para que los dioses africanos lo acompañaran, porque ellos al principio iban a luchar contra el imperio francés, pero después vino el imperio inglés, que perdió más de 120,000 hombres. Y el imperio francés, después el imperio español. Lucharon 13 años ininterrumpidos, día y noche. Nada más nada menos, el 18 de noviembre de 1803, Haití gana la última batalla. La batalla más grande que se ha librado en todo ese continente, la batalla Vertières. Con la batalla Vertières, los dos grandes generales que tuvo Francia, su cuñado Leclerc, murió en Haití en guerra, pero después fue reemplazado nada más nada menos con Rochambeau. Rochambeau es el que luchó al lado de George Washington para liberar las 13 colonias del norte, hoy en día que tenemos Estados Unidos. Es decir, Rochambeau tenía mucha experiencia militar, y en la batalla Vertières, Rochambeau va a luchar contra el ejército indígena y afro. Pero ese mismo día, el libertador de Haití tenía fiebre, pero él decía, como es la última batalla, con fiebre yo voy a compartir con los soldados. Nace un gran líder del norte de Haití también, que no es por casualidad, en Puerto La Paz, un soldado llamado Capois. Y ese soldado Capois general le dice al libertador,
yo voy a terminar con esa última batalla. Él va con un régimen de 50 soldados. Va a enfrentar la ametralladora más moderna que tenía Europa, la ametralladora francesa. En cuestión de 15 segundos fueron exterminados todos los soldados que acompañaban a Capoalamo. Y Capoalamo regresa una segunda ocasión. La ametralladora hizo lo mismo. En la tercera ocasión le dieron un tiro en el sombrero. Y el tipo dice, adelante porque es la última batalla. Libertad o muerte. Ese es el lema que tenía Haití. Y después las revoluciones de todo el continente, como por ejemplo los hermanos cubanos, pueden ver la revolución cubana, patria socialismo o muerte. Pero ya el libertador de Haití lo habían dicho ya casi 200 años antes. Pero entonces, bajo ese lema, libertad y muerte, el general Rochambeau, que era un veterano en guerra en Alemania, en Egipto y en Estados Unidos, él pide silencio absoluto para subsanar a ese gran general y felicitarlo. Y ese mismo general perdió su caballo y el sombrero. Entonces Rochambeau le envía un caballo nuevo y le envía un sombrero por admiración, porque Rochambeau decía que de todas las batallas que ha participado nunca ha visto un general tan bravo como este. Además lo bautizó como Aquiles. Como el Aquiles del Caribe. Pero, o sea que Aquiles tenía un problema en los talones, pero ese no lo tenía. Entonces, es la única diferencia. Y aparte de eso, para los haitianos le cambiaron también, le pusieron un nombre, Capoalamo, el tipo que luchó hasta contra la muerte. Qué maravilla, fíjate, vamos a seguir hablando de eso en la segunda parte. Estamos de vuelta acá en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor, Ricardo Romero, está acompañado de el abogado, escritor, defensor de los derechos humanos y además un activista por la causa de Haití. Estamos hablando de Saint-Hilaire Luis XVI. Estamos también conversando con él sobre esta historia poco conocida, esta historia que ha sido invisibilizada por Occidente, porque además representa que los pueblos pueden derrotar a las élites, los pueden vencer y que en su defecto nosotros deberíamos seguir emulando esas estrategias, esas maneras de cómo son vencidos los poderes hegemónicos. Cuéntanos, por favor, acerca de cuáles fueron las estrategias, cómo fue que Toussaint Louverture logra derrotar a 3 imperios. La estrategia fue guerra de guerrillas. Al llegar la flota más grande, la expedición más grande que haya llegado en América fue la expedición napoleónica. Porque recuerda que desde el punto de vista, cuando Napoleón comenzó, era invencible en Europa. Imagínense, en América, hasta hizo alianza con muchos países europeos. Alemania, Holanda, Inglaterra, todos se unieron con esa flota. Además, cuando los franceses en todos esos puertos abastecían a Napoleón, decía, bueno, usted va a conquistar América completa. Y eso es la estrategia. Cuando llegó la flota, nada más en la parte norte de Haití, que es la ciudad de Cabo Francés, hoy en día que es Cabo Haitiano, era la ciudad más moderna de América. Por eso se le decían el París de América. No existía todavía Nueva York, no tenía tanta fama. Por eso, cuando el general vio toda esa estrategia, los franceses, recuerda que Haití, la española antiguamente decía, y después Santo Saint-Domingue, después el Libertador en honor a los
hermanos indígenas que lucharon en Haití cambió el nombre. El único país que tiene nombre indígena es Haití, Haití, sin H. Entonces, lo primero que hicieron los guerreros haitianos es prenderle fuego a toda la ciudad, los cabos haitianos. Llegó la expedición. Esto fue antes que los rusos lo hicieran en San Petersburgo. Y 14 años más tarde los rusos repitieron la misma historia. Francia tuvo que entrar en Haití ceniza. Fíjate, en este caso los franceses no aprendieron de la historia y de la historia reciente. Bueno, imagínate. Entonces, Haití hizo esa parte. Esa ciudad retrocedió nada más nada menos 150 años al quemarlo. Entonces los afrodescendientes y los hermanos indígenas decían, es la única manera de pelear contra Europa, con esa grande expedición napoleónica. Bueno, la guerra continuó. Los franceses tenían más de 120.000 hombres, más los aliados que tenían. Además, había más de 10.000 polacos, había más de 5.000 judíos también, porque la guerra era una guerra contra Haití, porque Haití representaba la primera amenaza del sistema de esclavismo, porque los europeos decían, sin esclavos no hay países. Haití era una amenaza contra el capitalismo. El capitalismo. De ahí nace el capitalismo moderno europeo, en esa parte del sistema esclavista. Además, imagínate, nada más nada menos, Haití producía el 70% de todo lo que se endulzaba en toda Europa. Imagínate. Por eso que tuve que... La caña de azúcar, ¿no? Al ver la trata, claro, la caña de azúcar, porque era el petróleo en aquel tiempo, era la industria que producía más dinero, la caña de azúcar. Es decir, por eso que cuando tuve el mal llamado trata negrera, que no era ningún trato, la mayoría de los esclavizados se concentraba en 2 puntos en América, Haití y Brasil. El 80% de esa porción, 40% iba hacia Haití y el otro 40% se quedaba en Brasil y el otro se arriesgaba el 10% en todo el continente. Imagínate cómo era, porque primero y principal, en Haití el sistema trata era más costoso, pagaban más los franceses. Entonces la concentración de esclavizados en Haití era lo más fuerte. Por eso que los franceses convirtieron el sistema esclavista en Haití como mecanizado, como robotizado. Y por eso que tenían la mayor producción. Entonces, con esa guerra de guerrilla, los franceses iban perdiendo soldados. Los franceses pidieron más 20.000 más. Iban desapareciendo. Entonces el libertador decía, ya sabemos cómo la estrategia, morimos todos por la libertad. Y aparte de eso, con los hermanos indígenas, le daba otro mecanismo de motivación para seguir luchando. Si usted muere en la guerra, reencarnaría en África. Y había muchos, como te digo, esclavizados que querían reencarnar en África. Bueno, para ellos era un honor. Disculpa que te interrumpa. Yo solamente veo el discurso y las acciones de Ibrahim Traoré y yo estoy convencido de que esa es una reencarnación de esos luchadores de... Bueno, muchos están diciendo de Ibrahim Traoré, allá en Burkina Faso, es la reencarnación de los líderes haitianos. Estoy convencido de que es así. Es la reencarnación. Ajá. Entonces, fíjate, toda esta estrategia, esta increíble estrategia de vencer a un imperio, de esta humillación a Occidente, nos trae a América la libertad. O sea, ¿cómo es que Haití contribuye a la libertad nuestroamericana? Claro, cuando Francia vio que era imposible derrotar la armada invencible de Haití indígenas, pues salió un mulato de origen francés y haitiano, Sotonax. Él decía, la única manera, ¿me entiendes?, de ganar a los franceses, que los franceses pueden sostener esa arremetida de la diáspora, es negociación. Pero los franceses no querían negociar. Pero viene Inglaterra. Inglaterra decía, bueno, voy a pescar en Río Revuelto. Inglaterra manda 120.000 hombres, atacando a la vez a los dos bandos que están peleando, atacando especialmente a los franceses. Entonces Sotonax decía, la única manera de frenar a Inglaterra es abolir la esclavitud.
De repente el tipo una proclamación, cualquier negro que se mete en el ejército francés, libertad absoluta. Entonces, Toussaint Louverture, que estaba luchando contra Francia, que había recorrido la mitad de Haití, que había vencido la mitad de Haití, ahora él frena, porque estaba luchando, ¿me entiende?, con el ejército español en contra de Francia. Ahora él dice, bueno, yo luchaba contra la esclavitud, yo luchaba para liberar a mi hermano, pues con esa oferta, bueno, yo voy a luchar a favor de Francia. Entonces Toussaint Louverture se puso a la frente del ejército francés como el primer general jefe. En nombre de Francia vence a Inglaterra. Vence al primer imperio y el imperio vencido, ahora para vencer al otro imperio usa a su verdugo. A su verdugo. Y vence. Qué cosa tan extraordinaria y poca gente sabe eso. Claro, ahora vence a nada más a Inglaterra. Ahora Napoleón, en vez de decirle, vamos a negociar con Toussaint, Napoleón dice, bueno, si ese general es capaz de vencer a mi peor enemigo, ese imperio inglés, pues vamos a poder. Porque América debe ser para los franceses. Entonces Napoleón mándalo el mejor ejército que tenía Francia contra ese gran líder Toussaint Louverture. Toussaint Louverture derrota a Napoleón, pero... Imagínate, derrota al gran Napoleón. Fíjate, a Napoleón Verne. Fíjate, qué cosa tan extraordinaria saber todas estas cosas y que el público de América Dialoga sepa que hay una historia insurgente, invisibilizada, porque bueno, nosotros escuchamos de George Washington, Abraham Lincoln, y vemos que los relatos occidentales producidos en Hollywood posicionan a figuras que realmente, bueno, no tengo nada en contra de Abraham Lincoln, pero claro, a Washington nos los venden como bueno. Y resulta que hay unos personajes mucho más significativos y con verdaderos méritos, y sobre todo que Occidente habla tanto de la meritocracia, bueno, méritos como los que tiene Louverture, parece que no los tiene nadie. Estamos en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Ricardo Romero, este servidor, compartiendo con Saint-Hilaire, Luis XVI, abogado, escritor, defensor de los derechos humanos y activista por la causa haitiana. ¿Qué significa Haití? Haití es el nombre de los aborígenes que vivían en ese territorio. Haití, Quisqueya o Bohío. Haití, tierra rica y montañosa. O sea que fíjate que los que tienen hegemonía en Haití, que en este caso quienes libertaron Haití junto con sus hermanos indígenas, por supuesto, que son los africanos, reconocían el origen. Claro, porque recuerda que la primera insurrección contra España se dio en Haití, porque la primera ciudad que fundó Colón, no es por casualidad, cuando Colón sale en la isla que bautizó San Salvador, se va hacia Haití, en la parte norte, vio a los aborígenes haitianos de color oscuro y cabello azabache, él lo llamó indio, porque Colón estaba perdido, creía que llegó a la India. ¿Me entiendes? Y de ahí esa parte del norte de Haití, Colón fundó la primera ciudad de América llamada La Natividad, porque por la Navidad, llamado la Natividad. Colón regresa a Europa y deja como más de 30 soldados en esa ciudad. Pero los soldados lo que estaban, su objetivo era venir a robarle el oro. Ellos entraron hacia la isla, profundizaron la isla, y cuando vieron los hermanos indígenas con oro, le empezaron a robar y haciendo violaciones contra los hermanos indígenas. Y uno de los líderes de la tribu, que es conocido como Caonabo, molestó y lo persiguió y destruyó a todo, eliminó a todo. Y aparte eliminó la ciudad. Del segundo viaje, Colón va para la parte más plana de la isla, que hoy en día que es Santo Domingo Español, que es República Dominicana. Fundó la segunda ciudad, en honor a Isabel puso la Isabela. Fíjate. Bueno, siguiendo con el legado de Toussaint Louverture, cuéntanos un poco cómo es que él es precursor
de estos derechos fundamentales de la modernidad? Bueno, Toussaint Louverture en plena guerra leyó la primera constitución más avanzada del planeta, ya que para aquello tiempo abrió la esclavitud, eliminó todo tipo de forma de discriminación racial en la isla. Entonces los franceses le pidieron una negociación, pero el libertador de Haití no estaba de acuerdo, decía, con esos salvajes no se puede negociar. Sin embargo, él va para la reunión, en la reunión fue apresado. Entonces, el día que lo van a deportar hacia Francia para morir en esa fortaleza de Joux, él hizo una proclamación. Él le decía a los franceses al bordo del barco de guerra que lo va a trasladar hacia Francia, destruyéndome, ustedes lo que han hecho es podar el árbol de la libertad. Pero como sus raíces son tan profundos, volverán a nacer y triunfará el árbol de la libertad. Y no es por casualidad, 2 años más tarde, el libertador de Haití toma el mando y derrota al ejército francés con más de 8.000 soldados franceses rendidos en la última batalla de Vertières en Haití. Qué maravilla, qué cosa tan extraordinaria. Es decir, él predijo todo lo que iba a pasar, porque dice, ya yo hice el trabajo. Porque el árbol de la libertad tiene sus raíces muy profundas. Okay. Fíjate, algo que me encantaría que nuestros oyentes de América Dialoga escucharan y que supieran que además de esa humillación que le hace Haití a 3 imperios, bueno, no se la perdonan. O sea, es una cosa como una lo que ha hecho Occidente con Haití ha sido un ensañamiento tan cruel como el que Occidente lleva actualmente contra Palestina. Claro. Porque, bueno, el sionismo no es una cosa nueva, el sionismo viene de todo eso, ¿no? Y decimos que Haití, que es la cuna de la libertad americana, Haití que contribuyó a la independencia sudamericana, Haití que ha sido un garante de libertad, está siendo sometido por Occidente, ha sido víctima de invasiones, de injerencias, creaciones de bandas criminales que además se reúnen con los estadounidenses en su embajada, en la mayor embajada que tiene Estados Unidos en América, me refiero a nivel de dimensión, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta situación actual en Haití y cómo es que ese ensañamiento debemos combatirlo los pueblos y por qué es urgente voltear nuestra mirada hacia Haití? Claro, lo que está pasando en Haití está pagando por ser el país que tiene la historia más grande de la humanidad. Por eso que en 1804, en la ciudad de armas de Gonaïve, el libertador proclama la independencia. Automáticamente, un año después, todas las potencias se reúnen en Estados Unidos. Y todo tenía un consenso. Un país tan pequeño, pero en arma, con capacidad de derrotar 3 imperios, es una amenaza contra la raza blanca. Por lo tanto, hay que castigarlo. Es un mal ejemplo para el Caribe. De ahí viene en 1805 el embargo hasta hoy en día en Haití. Además, el Occidente, especialmente Estados Unidos, no reconoció la independencia de Haití. Estados Unidos dice, la única manera de reconocer la independencia haitiana debe ser reeducado con el sistema del catolicismo. Francia preparó los mejores teólogos, los mejores de la religión católica, eliminaron la religión cultural de Haití. Cuando eliminaron las religiones africanas, entonces implementaron 60 años más tarde todo el sistema europeo y en 1862 Estados Unidos reconoció la independencia. Ok, entonces fíjate, ¿qué tipo de injerencismo, qué tipo de intervencionismo, qué tipo de, digamos, de sistema actualmente opera en Haití? Haití
Hay un solo país en el mundo que comparte lo que está pasando en Haití. Es el Congo. Y qué casualidad, son los dos países más ricos en riqueza mineral. Haití hace 13 años descubrieron un material estratégico espacial que es más importante que el hierro, que hasta el mismo oro del petróleo, que es el iridio. Solamente lo tiene Haití. ¿Qué se hace con el iridio? El iridio es un material que aguanta mucho calor. Los cohetes que van a espaciales es la que ellos utilizan en la parte trasera del cohete porque no se quema, eso aguanta las presiones. Si dicen que el iridio lo hay cercano al núcleo de la Tierra, es una de las cosas que dicen. Bueno, Haití forma parte del centro del Caribe y el centro de la Tierra. Y por eso tiene iridio allí. Por eso tiene bastante iridio. Fíjate, entonces son las riquezas de Haití lo que quieren, lo que siempre han querido, ¿no? Claro, y más que todo, decir que Haití hay banda, yo puedo decir como, vamos a decir una palabra que de repente no se va a conseguir en el diccionario. No podemos decirle paramilitares, sino panamilitares, porque el jefe de la banda Haití se reúne con el embajador de Estados Unidos. Y lo financian, porque ¿de dónde sacan las armas? Haití no produce armas. Claro. Imagínate, las municiones vienen de otro país. Qué cosa tan... Bueno, pero mira, Saint-Hilaire, lamentablemente el tiempo en la radio es corto, pero seguiremos conversando en otra oportunidad. Fíjate, hoy hablamos de Toussaint Louverture, para la próxima hablaremos de Salins. Ok, perfecto, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines. El primer libertador de América. Chévere. Entonces, Okay, bueno, perfecto. Llegamos al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la coordinación y bajo la filosofía de el movimiento ecologista venezolano MEVEN. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Oyeven Piso Radio, las redes de Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, los despide con una canción y le agradecemos mucho a Saint-Hilaire, Luis XVI, habernos compartido parte de la historia insurgente. Será hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.